Atención a la última hora de la Casa Real Española porque se avecina escándalo, y es que apenas a semanas de encontrarnos con esa biografía polémica también de Juan Carlos I, ha salido un libro bastante fuerte. En su momento aquí hicimos un especial de las amantes de Juan Carlos I, vídeo que tuvo bastante éxito, por cierto, y ahora han sacado un nuevo libro donde se relatan nombres inéditos. Entre ellos sale el de Isabel Preisler. ¡Ojo! Dicen, el nuevo libro Las novias de Juan Carlos, del periodista Joaquín Abad, vuelve a encender los focos sobre uno de los capítulos más turbios del reinado del emérito. A través de sus páginas se destapan los rostros, nombres y secretos de las mujeres que alguna vez cayeron bajo el irresistible magnetismo del rey Juan Carlos I, un hombre cuyo carisma y poder político se confundían peligrosamente con su pasión por la conquista. Pero entre las decenas, o más bien cientos de nombres que desfilan por esta lista, uno destaca por una razón muy distinta: Isabel Preisler. Según este autor, Joaquín Abad, Juan Carlos I llegó a proponerle relaciones íntimas a la entonces socialité más codiciada de España, quien en plena cúspide mediática era portada constante de las revistas del corazón. La escena parecía sacada de un guión cinematográfico, un rey acostumbrado a obtener todo lo que desea frente a una mujer que, con una sonrisa calculada, le cerró la puerta en la cara. Sí. No hubo relación, pero lo que cuenta Joaquín Abad es que Juan Carlos sí se le insinuó, y que la reina de corazones, en este caso, fue la única que se atrevió a decirle no al monarca. Yo no he leído el libro de Joaquín Abad, habrá que leerlo un poco para conocer un poco más datos, pero sí tengo una opinión respecto a esto, y los datos que tengo yo también los voy a decir. Fuentes cercanas aseguran que el monarca no se daba por vencido fácilmente y que Preisler, conocida por su elegancia y astucia, no estaba dispuesta a convertirse en una amante más. La ex de Julio Iglesias sabía perfectamente lo que eso implicaba, pero no quería manchar su nombre ni ser parte del harén sentimental del rey más polémico de Europa. Aunque el desaire de Isabel Preisler pudo sorprender al rey emérito, este incidente solo confirmó los peores temores de la reina Sofía. En su momento, Pilar Eyre documentó que la soberana no soportaba a Isabel Preisler. Me ha costado encontrar imágenes, pero sí he podido ver a Isabel Preisler, por lo menos junto a Mario Vargas Llosa, en un besamanos, en una recepción real, cuando todavía Juan Carlos y la reina Sofía eran los reyes y Felipe y Leticia príncipes de Asturias. También en la miniatura he puesto justo una foto donde Juan Carlos I le da un beso en la mano, en este caso a Isabel Preisler. Bueno, pues según Pilar Eyre, cada vez que coincidían en actos sociales, la madre de Tamara Falcó recibía un saludo gélido, una muestra de la desconfianza con la que la soberana observaba a cualquier mujer atractiva que se acercara demasiado a su marido. Y es que para desatar la silenciosa furia de la reina Sofía no hacía falta un romance probado, sino que le bastaba una mirada o un simple rumor. Este libro de Joaquín Abad al parecer lo cuenta todo, repasa con lujo de detalles la vida sentimental del emérito y revela nombres tan célebres como la actriz Sara Montiel, ya hablamos de ella en su momento, Bárbara Rey, la empresaria mallorquina Marta Gallá, también, la cantante Rafaela Carrà, también, o Corina Larsen. Hay más, os recomiendo el vídeo porque ahí hicimos una buena criba. Corina precisamente terminó convirtiéndose en el epicentro de los escándalos financieros y amorosos que marcaron ese ocaso del monarca, en el que finalmente pues tuvo que abdicar en su hijo Felipe VI y ceder la corona de la reina a su no especialmente admirada nuera, Leticia. Más allá de los romances conocidos, el autor insiste en que hubo decenas de relaciones nunca reveladas, que incluso existen hijos ilegítimos fruto de esas aventuras y que todos estos detalles han permanecido en la sombra por la conveniencia de la Casa Real.
No obstante, mientras muchas sucumbieron ante el poder y el magnetismo del rey, Isabel Preisler se mantuvo firme, consciente de que su imagen pública era su mayor tesoro. Su negativa no solo la apartó de un posible escándalo, sino que reforzó su aura de mujer intocable, la misma que décadas después la convertiría en un icono del glamour español. Bien, varias cosas. Me falta contexto, sería importante saber la época. Hasta donde sabemos, Isabel Preisler ha tenido 4 relaciones muy mediáticas. La primera con Julio Iglesias, que de ella nacieron sus 3 primeros hijos. La siguiente con el Marqués de Griñón, el ya fallecido padre de Tamara Falcó. Y la tercera con Miguel Boyer, de la que nació, pues en este caso, su hija pequeña. Su última relación mediática tiene que ver en este caso con Mario Vargas Llosa. Ella también está a punto de sacar un libro donde precisamente no va a dejar nada bien al escritor. Una relación que se inició con bastante polémica porque fue al poco tiempo, en este caso, de fallecer Miguel Boyer. Y bueno, pues ahora ella va a poner los puntos sobre las íes. Yo jamás había oído hablar, no puedo decir que es mentira, porque no lo puedo desmentir, como otras cosas que puedo decir, pues esto no me parece, pues no, porque yo sé que en esta época tal persona estaba con tal y eso es imposible. No, yo aquí no puedo decir si sí o si no. Entiendo que Joaquín Abad pues puede tener un poco las pruebas que tal, pero que yo creo que es importante saberlo, porque realmente impases en los que Isabel Preisler no haya tenido una relación sentimental son poquitos. De hecho, se diría un poco más la época en la que se distancia de Julio Iglesias hasta que empieza con el Marqués de Griñón. La podríamos situar un poco como la más larga. Pero bueno, sí me puedo creer efectivamente que Isabel Preisler dijese que no. Siempre se le ha pintado como una especie de Mata Hari, ¿no? El misterio filipino y todo esto, y que bueno, que se sabe mover por los círculos de poder. A mí me parece que el papel que se le está otorgando, en este caso por parte del artículo, no digo por parte de Joaquín, a la reina Sofía, un poco con todo esto, creo que, o me da la impresión de que no se están... A ver, están achacando a Isabel Preisler lo que podrían achacar a otra socialité, que no es Isabel Preisler. Y que todos podríamos tener un poco en la mente. Que también, en este caso, ha sido puesta un poco como Mata Hari, que es muy difícil, en este caso, hablar de ella. No solo en este tema, sino en otros, que tienen que ver, en este caso, con paternidades. O paternidades, vamos a dejarlo ahí. Yo ya digo, me falta un poco conocer el contexto. Claro, con Juan Carlos da igual un poco la época, pero con Isabel Preisler siempre se ha dicho, y creo que ha sido así, y creo que tampoco había nada que nos hiciese pensar lo contrario, que ha sido, bueno, pues fiel en este caso a sus parejas, y solo hubo rumores en este caso cuando inició la relación con Vargas Llosa, debido a la poca distancia en el tiempo que hubo desde el fallecimiento de Miguel Boyer. Personalmente, dudo bastante que alguien como Isabel Preisler se preste a eso, por la educación que siempre ha mostrado, que ha recibido, y por muchas cosas más. Creo que... Y tampoco se me hace como el tipo, en este caso, de Juan Carlos I, No creo que fueran por ahí las cosas. Pero bueno, todo desde luego, bueno, puede estallar por los aires. Lo voy a comprar, este libro, me lo voy a leer y os doy un poquito mi opinión. Hemos dejado unos días un poco el tema de la Casa Real Española, pero sí quiero echarle un vistazo para ver un poco qué es lo que se dice, qué hay de verdad, qué no. Y desde ahí podemos un poco, bueno, pues recordar y, bueno, descubrir nuevas cosas, en este caso sobre la vida personal de Juan Carlos I,
cuyo libro pues ya está en el horno, va a salir y vamos a ver un poco con qué nos deja. Como creo que no va a ir tanto del lado personal y que va a haber que leer entre líneas, pues ya digo, yo probablemente bueno, pues haga vídeos en este caso, no fusilando un poco el libro, pero sí cogiendo un poco los pasajes más importantes para ver si realmente bueno, pues se produce un poco las especulaciones de ese contenido del libro. Igualmente, si hay cosas de contenido histórico que me parecen relevantes, como el tema del 23F, pues también lo contaremos, porque creo que a mi modo de ver también es bastante interesante. Lo dejamos por aquí, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción, al igual que el canal de WhatsApp. Uniros allí para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.